El abismo. El sol apenas se asomaba por las persianas cuando Eder despertó sobresaltado. Su corazón latía con fuerza, y el eco de la discusión de la noche anterior resonaba en su cabeza. La imagen de Ingrid, con los ojos llenos de lágrimas y voz quebrada, era una punzada constante en su pecho. Que esto no es vida, Eder. No puedo seguir así, le había dicho ella antes de cerrar la puerta y marcharse. Eder se levantó tambaleándose, sin saber si su mareo era físico o emocional. Caminó hacia la sala, donde las luces seguían encendidas y las huellas del conflicto aún estaban ahí, una copa rota en el suelo, un par de papeles arrugados y su teléfono, que había estrellado contra la pared en un arranque de ira. ¿Por qué siempre termino arruinándolo todo?, pensó mientras recogía los restos de vidrio con cuidado. Pero esta vez no era como las otras. Esta vez, algo en la voz de Ingrid le había hecho entender que ella no volvería. Eder intentó justificar su comportamiento. Si ella no me ocultara cosas, no tendría motivos para dudar, murmuró para sí mismo, pero incluso esas palabras se sentían vacías. Sabía que sus celos habían ido demasiado lejos, revisar su teléfono, exigirle que le dijera dónde estaba cada hora, sospechar de cada compañero de trabajo con quien hablaba. Esa tarde, el vacío en el departamento era ensordecedor. Encendió la televisión, pero no logró concentrarse. Su mente viajaba constantemente a los momentos felices con Ingrid, las tardes en el parque, las risas compartidas en la cocina, los planes para el futuro que ahora parecían tan lejanos. Finalmente, decidió llamarla. Marcó su número con manos temblorosas, pero la voz automática del buzón fue todo lo que recibió. Sentía un nudo en la garganta mientras dejaba un mensaje. Ingrid, sé que no quieres hablar conmigo, pero lo siento. Por todo. No sé qué me pasa, pero necesito que sepas que quiero cambiar. Por favor, dame otra oportunidad. Al colgar, la desesperación lo invadió. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Había leído sobre cómo los celos podían destruir una relación, pero nunca pensó que llegaría a ese punto. Ahora, con Ingrid fuera de su vida, el peso de sus acciones se hacía insoportable. En medio de su confusión, recordó algo que ella le había dicho semanas atrás: necesitas ayuda, Eder. Esto no es normal. Habla con alguien. Fue entonces cuando tomó su laptop y comenzó a buscar opciones de terapia. Al principio, el orgullo lo detuvo. Realmente necesito a un extraño diciéndome qué hacer con mi vida, pensó. Pero tras ver los testimonios de personas que habían superado sus problemas gracias a la terapia cognitivo-conductual, algo dentro de él se rompió. Con un suspiro profundo, agendó una consulta para la semana siguiente. Era un paso pequeño, pero el más grande que había dado en mucho tiempo. Mientras apagaba la computadora, se prometió algo: aunque no pudiera recuperar a Ingrid, no se rendiría hasta recuperar el control de su vida. Esa noche, Eder se acostó en silencio, con la sombra de la soledad a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Sabía que el camino sería difícil, pero al menos había dado el primer paso. El primer paso. El día de la consulta llegó más rápido de lo que Eder esperaba. Mientras se preparaba para salir, un torrente de dudas invadía su mente. ¿De verdad necesito esto? Tal vez no sea para tanto, pensó mientras se abotonaba la camisa. Sin embargo, el eco de las palabras de Ingrid seguía resonando en su mente: necesitas ayuda. Con manos temblorosas, salió del departamento. Cada paso hacia el consultorio del terapeuta le parecía más pesado que el anterior, como si estuviera caminando en contra de una tormenta invisible. Cuando llegó al edificio, una placa en la entrada le dio la bienvenida: Dr. Roberto Robles, Psicología y Terapia Cognitivo-Conductual. Eder tomó aire antes de abrir la puerta. La sala de espera era pequeña, pero acogedora. Una mujer joven en la recepción lo saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, Eder González». «Y sí, ese soy yo», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. «El doctor lo verá en unos minutos. Puede tomar asiento». Mientras esperaba, Eder observó los detalles de la habitación: una planta en la esquina, revistas ordenadas en una mesa, y un cuadro con la frase: «El primer paso hacia el cambio es reconocer que lo necesitas». La puerta del consultorio se abrió,
y un hombre de mediana edad con gafas y expresión amable apareció. Eder, adelante, por favor. El consultorio del Dr. Robles era luminoso y sencillo. Había un escritorio ordenado, un par de sillas cómodas y una pared llena de libros. Eder se sentó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Cómo estás, Eder?, preguntó el doctor, en un tono tranquilo. Honestamente, no lo sé. Supongo que no muy bien, o no estaría aquí, respondió con un intento de sonrisa. El doctor asintió. Eso es un buen punto de partida. Cuéntame, ¿qué te trajo aquí? Eder tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. He estado perdiendo el control. Mi relación terminó hace unos días, y creo que fue por mi culpa. Soy celoso. Mucho. Siempre pienso que me van a traicionar o abandonar, y termino actuando como un loco. Revisaba su teléfono, la llamaba todo el tiempo, y ella se hartó. El doctor lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Parece que estás pasando por un momento difícil, Eder. Los celos pueden ser muy intensos y consumirnos. ¿Has sentido esto antes? Eder dudó. Tal vez. Creo que siempre he sido inseguro, pero con Ingrid era diferente. La idea de perderla era insoportable. El doctor tomó algunas notas antes de hablar. Eder, lo que describes es algo que trabajamos mucho en terapia cognitivo-conductual, o TCC. Esta forma de terapia nos ayuda a identificar y cambiar los patrones de pensamiento que nos hacen sentir de esa manera. Por ejemplo, esos pensamientos automáticos que te llevan a sentir celos intensos. Eder arqueó una ceja, intrigado. ¿Pensamientos automáticos? ¿Cómo qué? Como cuando ves algo simple, como que tu pareja llega tarde, y automáticamente piensas, debe estar con alguien más. No analizas las evidencias, simplemente lo asumes como cierto. Eder asintió lentamente. Era como si el doctor hubiera descrito cada una de sus reacciones con Ingrid. ¿Y se puede cambiar eso?, preguntó, con un rastro de esperanza en la voz. Y sí, con tiempo y esfuerzo. Vamos a trabajar en identificar esos pensamientos, cuestionarlos y sustituirlos por otros más realistas y saludables. También veremos cómo tus experiencias pasadas pueden estar influyendo en estas reacciones. El doctor hizo una pausa antes de continuar. Pero lo más importante es que estés comprometido con este proceso, Eder. Cambiar no es fácil, pero si estás dispuesto, puede marcar la diferencia. Eder respiró profundamente. No sabía si estaba listo para el desafío, pero algo en el tono del doctor le dio seguridad. Estoy dispuesto. Ya no quiero seguir siendo esta persona. El doctor sonrió. Eso es todo lo que necesitamos por ahora. Nos vemos la próxima semana, y entre tanto, quiero que lleves un diario de tus pensamientos y emociones. Intenta identificar esos momentos en los que los celos aparecen, y escribe qué estabas pensando y cómo te sentiste. Eder salió del consultorio sintiéndose ligeramente más ligero, como si una pequeña parte del peso que llevaba encima se hubiera disipado. Era solo el primer paso, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente perdido. Raíces del miedo. Eder se sentó en el pequeño sofá de su departamento con el diario que el doctor le había pedido. La primera página en blanco parecía un abismo imposible de cruzar. ¿Qué se supone que escriba?, pensó, mientras su mente viajaba a los momentos más oscuros de su relación con Ingrid. Recordó una tarde en particular, cuando ella le había dicho que saldría con unas amigas del trabajo. Él había asentido con una sonrisa, pero por dentro, el pánico había comenzado a gestarse. Esa noche, Eder se pasó horas revisando sus redes sociales, buscando señales de que le estuviera mintiendo. Cuando finalmente llegó a casa, la recibió con preguntas cargadas de desconfianza. ¿Por qué tardaste tanto? ¿De verdad estabas con ellas? La mirada de Ingrid, entre sorprendida y herida, había sido suficiente para que él supiera que había cruzado una línea. Suspiró y comenzó a escribir. Me sentí inseguro porque pensé que prefería la compañía de sus amigas. Me aterraba que pudiera conocer a alguien más interesante que yo. Escribir esas palabras fue como arrancar una espina clavada en su pecho. Se dio cuenta de que,
Más allá de los celos, había algo más profundo, un miedo constante a no ser suficiente. En su siguiente sesión, el doctor Robles leyó en silencio las anotaciones de Eder. Es un buen comienzo, Eder. Has identificado algo importante. Tus celos no solo vienen de lo que pasa en el presente, sino de cómo percibes a ti mismo. ¿Siempre te has sentido así? Eder miró hacia el techo, buscando respuestas entre los recuerdos que se agolpaban en su mente. Supongo que sí. Mi papá dejó a mi mamá cuando yo era niño. Nunca entendí por qué. Un día estaba con nosotros, y al siguiente, se fue con otra mujer. Mi mamá siempre decía que era porque ella no era lo suficientemente buena para él. El doctor asintió, pero no interrumpió. Y creo que crecí pensando que, si no eres perfecto, las personas se van. Es como si siempre estuviera esperando que alguien me abandone. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era como si el consultorio le diera permiso para decir en voz alta cosas que había reprimido durante años. Eso tiene sentido, Eder. Muchas veces, nuestras experiencias tempranas moldean cómo vemos las relaciones en el futuro. Ese miedo al abandono puede haberte llevado a intentar controlar todo a tu alrededor, pensando que así podrías evitar que se repitiera. Eder sintió que las palabras del doctor encajaban en su mente como piezas de un rompecabezas que nunca había logrado resolver. ¿Y cómo cambió eso?, preguntó, con un atisbo de desesperación. Primero, trabajando en cómo te ves a ti mismo. Vamos a cuestionar esas creencias que tienes sobre no ser suficiente. También exploraremos formas de confiar en los demás, pero, sobre todo, de confiar en ti mismo. El doctor le dejó una nueva tarea: escribir sobre sus recuerdos de la infancia que pudieran estar relacionados con el miedo al abandono. Aunque la idea le parecía intimidante, Eder sabía que era necesario. Esa noche, frente a su diario, los recuerdos de su niñez regresaron como un torrente. Escribió sobre las discusiones que escuchaba detrás de puertas cerradas, el vacío que sintió cuando su papá se fue, y cómo su madre parecía derrumbarse un poco más cada día. Creo que crecí creyendo que el amor es frágil, algo que se rompe si no lo proteges todo el tiempo. Al cerrar el diario, Eder sintió una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez, estaba comenzando a entender de dónde venían sus miedos. Y aunque las heridas del pasado aún dolían, también sintió que empezaba a ver una luz al final del túnel. Cuestionando la realidad. La cuarta sesión con el doctor Robles comenzó con un desafío inesperado. Voy, Eder, vamos a trabajar en identificar y desafiar esos pensamientos automáticos que mencionamos antes. Eder, aunque curioso, no pudo evitar sentirse escéptico. ¿Cómo se supone que haga eso? No puedo evitar lo que pienso, simplemente pasa. El doctor asintió con una sonrisa tranquila. Es cierto, los pensamientos automáticos llegan sin que los invites, pero lo que puedes controlar es cómo reaccionas a ellos. Imagina que cada pensamiento es como un pasajero en un tren. No tienes que bajarte en cada estación, ¿cierto? Eder lo miró intrigado. Entonces, ¿qué hago con esos pensamientos? Primero, los identificamos. Luego, los cuestionamos. Por ejemplo, hablemos de una situación reciente en la que sentiste celos. Eder dudó, pero finalmente habló. La semana pasada, vi que Ingrid publicó una foto en la playa con unos amigos. Me sentí horrible. Pensé que seguro estaba disfrutando más con ellos que conmigo, o que uno de esos tipos podría estar interesándole. El doctor tomó nota y luego lo miró con seriedad. Bien, Eder. Ahora, vamos a desmontar ese pensamiento. Primero, ¿qué evidencia tienes de que Ingrid estaba disfrutando más con ellos que contigo? Eder se quedó en silencio. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de forma tan directa. No lo sé. Supongo que ninguna. Exacto. Entonces, si no tienes evidencia, ¿por qué asumir lo peor? Eder no respondió, pero el doctor continuó. Ahora, pensemos en una interpretación alternativa. ¿Y si Ingrid simplemente estaba disfrutando de un día con sus amigos, sin que eso significara nada en contra de ti? Eder frunció el ceño. Supongo que podría ser, pero... ¿Pero qué? No sé.
Creo que siempre estoy esperando que pase algo malo. Es como si mi mente estuviera programada para buscar problemas. El doctor asintió. Eso es lo que intentaremos reprogramar. Los pensamientos negativos tienden a repetirse porque están enraizados en creencias profundas sobre nosotros mismos y los demás. Vamos a trabajar en cuestionarlos. El doctor sacó una hoja con una tabla dividida en 3 columnas: pensamiento automático, evidencia a favor y evidencia en contra. Y cada vez que sientas un pensamiento celoso, escribe en esta tabla. Por ejemplo, tu pensamiento fue: Ingrid está disfrutando más con sus amigos. Ahora, busca evidencia que lo respalde y evidencia que lo contradiga. Eder tomó la tabla con escepticismo, pero aceptó intentarlo. En los días siguientes, Eder comenzó a enfrentarse a sus pensamientos de una manera nueva. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales, vio otra foto de Ingrid. Esta vez estaba cenando con colegas de su nuevo trabajo. Sintió el viejo nudo en el estómago, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, abrió la tabla que el doctor le había dado. Pensamiento automático: seguro hay alguien ahí que le gusta más que yo. Evidencia a favor: es una cena de trabajo, podría conocer a alguien interesante. Evidencia en contra: no tengo pruebas de que a alguien le guste. Es solo una cena profesional. Además, ella nunca me ha dado razones para desconfiar. Cuando terminó, el nudo en su estómago comenzó a aflojarse. Era como si, al ver el pensamiento por escrito, perdiera parte de su poder sobre él. Eder compartió esta experiencia en su siguiente sesión con el doctor. Fue raro al principio, pero me ayudó. Sentí que podía controlar algo que antes me parecía imposible. El doctor sonrió. Ese es el poder de cuestionar la realidad, Eder. Con práctica, esto se convertirá en un hábito, y esos pensamientos negativos perderán fuerza. Por primera vez, Eder sintió que estaba comenzando a recuperar el control de su mente. Los celos ya no eran un monstruo invencible, sino algo que podía enfrentar, paso a paso, pensamiento a pensamiento. Reconstruyendo la confianza. Ingrid llegó al departamento de Eder un sábado por la tarde, invitada por él después de semanas de una distancia que se sentía como un océano. Para ambos, la relación había cambiado desde que Eder comenzó la terapia, pero no estaban seguros de si sería para bien o para mal. Gracias por venir, dijo Eder al abrir la puerta, nervioso. Ingrid lo observó, notando algo diferente en él. Había una calma inusual en sus ojos, como si estuviera empezando a desprenderse de un peso invisible. Claro, Eder. Sabes que quiero que estemos bien. Se sentaron en el sofá, y Eder tomó un respiro profundo antes de hablar. He estado trabajando en mí mismo, en entender por qué siempre dudé de ti, por qué no te di el lugar que merecías. Ingrid lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Había escuchado promesas antes, pero esta vez parecía diferente. ¿Y qué has descubierto? Eder asintió, como si estuviera preparado para esa pregunta. Que mi miedo a perderte me hizo actuar de formas que nunca debí. Que mis celos no eran por ti, sino por mí, por mis inseguridades. Siempre pensaba que, si me dejabas, sería porque yo no era suficiente. Ingrid se quedó en silencio, procesando sus palabras. Era la primera vez que Eder reconocía el problema sin tratar de justificarlo. ¿Y ahora? Preguntó finalmente. Ahora estoy aprendiendo a confiar. No solo en ti, sino en mí mismo. No quiero que mis miedos definan lo que tenemos. Ingrid lo miró con una mezcla de alivio y cautela. Eder, quiero creer en ti, pero no puedo negar lo difícil que ha sido esto para mí. Me dolió que pensaras tan poco de mí, como si todo lo que te daba no fuera suficiente. Él asintió, con los ojos llenos de remordimiento. Lo sé, y no espero que confíes en mí de inmediato. Pero quiero reconstruir lo que dañé, paso a paso, contigo. Ingrid respiró hondo. Si vamos a intentar esto, necesito algo de ti. No solo palabras. Necesito acciones, Eder. Quiero que trabajemos juntos en esto, pero también quiero sentir que puedo ser libre, que no tengo que justificar cada cosa que hago. Eder lo entendió. No sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. En la siguiente sesión con el Dr. Robles,
Eder compartió la conversación con Ingrid. Fue honesta conmigo, y eso me hizo sentir que aún hay esperanza. Pero sé que no puedo quedarme solo con las palabras. El doctor asintió, satisfecho. Reconstruir la confianza no es un proceso rápido, Eder. Es como un puente que se reconstruye pieza por pieza. Requiere consistencia y, sobre todo, demostrar que puede ser digno de esa confianza. El doctor le asignó una nueva tarea: establecer compromisos claros con Ingrid y, más importante aún, cumplirlos. Eder comenzó con pequeños pasos. Cuando Ingrid le decía que saldría con amigas, se esforzaba por no cuestionarla. En lugar de llenarse de pensamientos ansiosos, usaba las técnicas que había aprendido en la terapia para calmarlos. En una ocasión, incluso le envió un mensaje alentador: espero que te diviertas. Te veo después. Ingrid notó el cambio y, aunque al principio fue cautelosa, comenzó a relajarse a su lado. Una noche, después de regresar de una reunión con colegas, se sentó junto a Eder y le dijo: me siento diferente contigo. No sé si es porque estás cambiando o porque yo estoy empezando a sanar, pero me gusta. Eder sintió un nudo en la garganta, esta vez de emoción. Gracias por darme esta oportunidad. Prometo no desperdiciarla. Aunque el camino era largo, Eder sentía que, por primera vez, estaba construyendo algo real. Reconstruir la confianza no solo significaba reparar lo que había roto con Ingrid, sino también aprender a confiar en sí mismo. El espejo de la verdad. Ingrid y Eder decidieron asistir juntos a una sesión de terapia con el Dr. Robles. Aunque Eder ya había avanzado mucho en su proceso personal, sentía que era momento de enfrentar sus miedos más profundos junto a Ingrid, y ella, aunque un poco nerviosa, aceptó. Es un paso importante que hayan decidido venir juntos, dijo el doctor mientras los recibía en su oficina. La luz suave y el ambiente acogedor parecían invitar a la sinceridad. Ingrid fue la primera en hablar. Aprecio lo que Eder está haciendo. He visto cambios, y sé que está trabajando en sí mismo. Pero, no puedo evitar sentir que todavía hay algo en nuestra relación que necesita ser puesto sobre la mesa. Eder la miró, y aunque el miedo lo atravesó, asintió. Quiero ser completamente honesto. Estoy listo para enfrentar lo que sea necesario. El doctor los guió hacia un ejercicio que llamó el espejo de la verdad. El propósito de este ejercicio es abrir un espacio para que ambos expresen lo que sienten, sin interrupciones ni juicios. Ingrid, comenzaremos contigo. Habla de cómo los celos de Eder te han afectado, y Eder, tu tarea será escuchar sin defenderte. Ingrid tomó un respiro profundo antes de empezar. Eder, tus celos me hicieron sentir como si todo lo que hacía estaba bajo una lupa. Siempre tenía que justificar dónde estaba, con quién, y por qué. Me sentía culpable por cosas que no había hecho, y eso me hacía dudar de mí misma. Incluso llegué a pensar que, tal vez, había algo mal en mí. Eder bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cómo te hacía sentir eso?, preguntó el doctor. Pequeña, insuficiente. Como si nunca pudiera ser la persona que Eder quería que fuera. Pero al mismo tiempo, sabía que todo eso venía de un lugar de inseguridad, y eso me rompía aún más. El silencio llenó la sala por un momento antes de que el doctor continuara. Eder, ahora es tu turno. ¿Qué sientes al escuchar esto? Eder tragó saliva. Y me duele. Me duele saber que yo fui quien te hizo sentir así. Siempre pensé que mis celos eran una forma de proteger lo que tenemos, pero ahora veo que lo único que protegía era mi propio miedo. El doctor asintió y le dio a Eder su momento para compartir. Ahora, Eder, es tu turno de hablar sobre lo que hay detrás de esos celos. Recuerda, esto es una oportunidad para mostrarle a Ingrid lo que hay en tu corazón. Eder respiró hondo y miró a Ingrid. Mis celos no eran por ti, Ingrid. Eran por mí. Desde que era niño, crecí viendo cómo las personas que más quería me dejaban. Mi papá se fue cuando tenía 8 años, y mi mamá siempre estaba ocupada tratando de mantenernos a flote. Aprendí a pensar que, si alguien se iba, era porque yo no era suficiente. Ingrid lo miró con lágrimas en los ojos, entendiendo por primera vez la raíz de su dolor. Nunca quise proyectar eso en ti.
pero lo hice, y estoy trabajando para cambiarlo. No quiero que mis miedos sean nuestra carga. El doctor intervino con suavidad. Lo que estamos viendo aquí es el poder de la vulnerabilidad. Eder, al abrirte y compartir esta parte de ti, estás permitiendo que Ingrid entienda de dónde viene tu comportamiento. Y Ingrid, tu escucha y comprensión son esenciales para este proceso de sanación mutua. En las semanas siguientes, Eder y Ingrid continuaron trabajando juntos, tanto en la terapia como en su vida diaria. Comenzaron a establecer nuevas dinámicas en su relación. Eder aprendió a verbalizar sus emociones en lugar de actuar impulsivamente, y Ingrid se sintió más libre para compartir sus experiencias sin miedo a ser juzgada. Una noche, mientras caminaban juntos por el parque, Eder se detuvo y tomó la mano de Ingrid. Gracias por no rendirte conmigo. Sé que no ha sido fácil, pero estoy empezando a ver una versión de nosotros que es más fuerte, más real. Ingrid lo miró con una sonrisa cálida. Yo también lo veo, Eder. Pero esto no es solo gracias a ti. Es gracias a nosotros. El espejo de la verdad no solo había reflejado las heridas del pasado, sino también la posibilidad de un futuro construido sobre confianza y comprensión mutua. Reconciliación interna. Eder despertó temprano esa mañana, sintiendo un extraño, pero bienvenido alivio. Era como si los días nublados en su mente comenzaran a despejarse. Había pasado meses enfrentando sus miedos, cuestionando sus creencias y trabajando para cambiar patrones arraigados. Pero, por primera vez, entendía que la verdadera batalla no era con Ingrid ni con las circunstancias externas, era consigo mismo. Se sentó frente al espejo de su habitación, observando su reflejo con detenimiento. Este era el momento de enfrentar al hombre que había sido y aceptar que, aunque había cometido errores, también tenía el poder de transformarse. En la siguiente sesión con el Dr. Robles, Eder llegó con una resolución clara. Doctor, siento que he avanzado mucho, pero todavía hay algo que no puedo dejar de lado. Siempre he culpado a las personas a mi alrededor por mis inseguridades, pero ahora entiendo que necesito perdonarme a mí mismo. El doctor asintió, satisfecho con el progreso de Eder. La reconciliación interna es una parte crucial de este proceso, Eder. Solo cuando hagas las paces contigo mismo podrás liberarte del peso que te ha estado frenando. Hoy quiero que hagamos un ejercicio de visualización para ayudarte en este camino. El ejercicio consistió en que Eder imaginara a su yo más joven, ese niño que había crecido sintiéndose abandonado e insuficiente. Y cierra los ojos, Eder. Visualiza a ese niño. ¿Qué le dirías si lo tuvieras frente a ti ahora? Eder respiró hondo y dejó que la emoción fluyera. Y le diría que lo siento. Que lo siento por cargarlo con expectativas tan grandes. Por no permitirle ser vulnerable y por juzgarlo cada vez que se sentía inseguro. El doctor lo animó a continuar. ¿Qué más, Eder? Y le diría que está bien tener miedo, pero que no necesita que ese miedo lo controle. Que es suficiente tal como es, y que merece amor y confianza, empezando por él mismo. Cuando Eder abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas, pero también de alivio. Por primera vez, había reconocido y aceptado esa parte de sí mismo que siempre había tratado de esconder. Esa noche, Eder compartió con Ingrid lo que había experimentado en la terapia. Hoy me di cuenta de algo importante. Siempre pensé que tenía que ser fuerte, que no podía mostrar mis inseguridades porque eso me hacía débil. Pero ahora sé que reconocerlas es lo que realmente me hace fuerte. Ingrid lo miró con orgullo. Eder, verte enfrentar todo esto me hace creer aún más en nosotros. Siempre he querido que veas en ti lo que yo veo, a alguien valiente, alguien que merece ser amado sin condiciones. Esa conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Eder comenzó a mostrarse más auténtico con Ingrid, compartiendo sus pensamientos y emociones sin temor al juicio. Por su parte, Ingrid se sintió más conectada que nunca, porque ya no era solo una espectadora de la lucha interna de Eder, sino una compañera en su camino hacia la reconciliación. Días después, Eder tomó una decisión simbólica. Regresó al parque donde solía correr cuando los celos lo consumían, pero esta vez no para huir de sus pensamientos, sino para enfrentarlos. Se detuvo frente a un árbol donde había grabado sus iniciales y las de Ingrid años atrás. Sacó un pequeño cuchillo y trazó una línea debajo,
marcando un nuevo comienzo. Que este soy yo, murmuró, aceptando el pasado y eligiendo construir un futuro. Mientras caminaba de regreso, sintió que, por primera vez, el peso en su pecho se había aligerado. Había comenzado a reconciliarse con el hombre que era y a abrazar al hombre en el que estaba convirtiéndose. La reconciliación interna no era un destino, sino un viaje continuo. Eder sabía que aún quedaban desafíos, pero ahora los enfrentaba con esperanza y una sensación renovada de propósito. El nuevo camino. Eder se despertó temprano, como era su costumbre, pero hoy sentía una calma que no recordaba haber experimentado antes. Ya no se sentía arrastrado por los miedos del pasado ni por la ansiedad de lo que podría suceder en el futuro. Había tomado las riendas de su vida y, con ello, la de su relación con Ingrid. Esta vez, todo era diferente. El proceso no había sido fácil, y aunque aún había días en los que las sombras del pasado intentaban colarse, sabía que ya no era prisionero de ellas. Había aprendido a navegar esos momentos con una nueva perspectiva, no como alguien que teme ser arrastrado, sino como alguien que tiene las herramientas para manejar sus emociones. La sesión con el Dr. Robles de esa semana fue más ligera, un indicio de lo lejos que Eder había llegado. Había trabajado en su autoestima, había entendido la raíz de sus celos, y ahora, estaba listo para dar un paso definitivo hacia la sanación. Eder, ¿cómo te sientes ahora, con todo lo que has vivido en las últimas semanas? Preguntó el doctor con una sonrisa de satisfacción. Eder pensó por un momento, reflexionando sobre su viaje personal. Me siento más libre. Antes, los celos y el miedo a perder lo que tenía me controlaban. Ahora, siento que soy dueño de mis decisiones. Ya no dependo de mis inseguridades para definir quién soy. Y eso ha cambiado todo. El doctor asintió con aprobación. Eso es lo que llamamos una transformación interna. Y como todo cambio, lo importante ahora es mantenerlo, no caer en los viejos patrones, y continuar creciendo. Pero lo que veo es que estás en el camino correcto. Eder se sintió más ligero al escuchar esas palabras. Sabía que aún tendría que hacer trabajo personal a lo largo de su vida, pero ahora era más consciente de sus pensamientos y emociones, lo que le permitía elegir de manera más sabia cómo actuar. Esa tarde, Eder y Ingrid se sentaron juntos en su sala. Ya no había tensiones ni preguntas sin responder. Habían reconstruido la confianza, no solo con palabras, sino con acciones. Habían tomado su tiempo, pero el amor y la comprensión mutua habían prevalecido. He notado un cambio en ti, Eder, dijo Ingrid, sonriendo suavemente. Ya no sientes la necesidad de estar constantemente verificando o justificando todo lo que hago. Me siento más cercana a ti que nunca. Eder la miró, sintiendo una gratitud profunda. Y es porque finalmente entendí que la confianza no se basa en la vigilancia, sino en el respeto y la libertad. Confío en ti, Ingrid, pero más importante aún, confío en mí mismo. Y eso me ha permitido dejar atrás lo que nos estaba deteniendo. Ingrid le tomó la mano con cariño, y su corazón latió con fuerza, no solo por lo que sentía en ese momento, sino por lo que sabía que era posible para ambos en el futuro. A lo largo de las semanas siguientes, Eder comenzó a integrar su trabajo emocional en su vida cotidiana. Continuó su terapia, no por obligación, sino porque entendió que el autocuidado nunca debía terminar. Sin embargo, ya no lo veía como un proceso de sanación del pasado, sino como un medio para evolucionar hacia la mejor versión de sí mismo. En su trabajo, también empezó a notar los cambios. En lugar de responder de forma impulsiva a los retos, comenzó a ser más reflexivo, más centrado. Sus colegas lo notaron, y su confianza creció, lo que se reflejaba en su capacidad de liderazgo. Ya no estaba atrapado en los ciclos de celos o inseguridad, ahora era un hombre que lideraba con integridad. Una noche, mientras caminaban por el mismo parque donde Eder había hecho su promesa a sí mismo, Ingrid le sonrió. Hace mucho que no nos detenemos a disfrutar de esto. Siempre hemos estado tan ocupados. ¿Qué tal si tomamos un respiro y apreciamos todo lo que hemos logrado? Eder la miró con cariño y asintió. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban como nunca antes. El aire fresco de la noche le hizo sentir que había llegado a un punto de equilibrio en su vida. No había más lugar para los fantasmas del pasado.
Había superado el abismo de sus inseguridades, y con Ingrid a su lado, se sentía más capaz que nunca de seguir caminando hacia el futuro, libre y sin miedo. Lo que hemos logrado no solo es nuestro, Ingrid. Es el resultado de dos personas que se han comprometido a mejorar, a crecer juntas. Estoy emocionado por lo que nos espera. Este es nuestro nuevo camino. Ingrid sonrió y lo abrazó. En ese momento, ambos sabían que el amor, la comprensión y la autotransformación eran la clave para construir algo más fuerte, algo que sería capaz de resistir cualquier prueba. Juntos, ya no temían al futuro, estaban listos para abrazarlo. El capítulo final de su viaje no era un punto de llegada, sino un comienzo. El camino que eligieron recorrer no era fácil, pero se dieron cuenta de que la verdadera fuerza no provenía de la perfección, sino de su disposición para enfrentar las sombras y seguir adelante. La reconciliación interna de Eder no solo lo liberó a él, sino que también liberó a su relación, permitiéndoles crear un amor más fuerte, más genuino, más verdadero. Reflexión. La historia de Eder y Ingrid es una travesía de autodescubrimiento, reconciliación y transformación personal que no solo revela la complejidad de las relaciones humanas, sino que también expone el profundo impacto de nuestras inseguridades y creencias sobre nuestra vida emocional, en última instancia, sobre nuestras conexiones con los demás. La narrativa aborda temas como los celos, la desconfianza, el perdón y la importancia de la autoaceptación, pero también subraya una verdad fundamental: para sanar y reconstruir cualquier relación, ya sea con otros o con uno mismo, es esencial primero mirar hacia adentro, confrontar las sombras que habitan en nuestro ser, y tomar la responsabilidad de nuestras propias emociones y comportamientos. La sombra de los celos y la inseguridad. El viaje de Eder comienza en las sombras de sus inseguridades, donde los celos lo consumen y lo empujan a crear una realidad distorsionada basada en su miedo a ser abandonado. Los celos son una de las emociones humanas más complejas y destructivas, capaces de corroer incluso los lazos más fuertes si no se gestionan adecuadamente. Eder, atrapado en este ciclo destructivo, se ve atrapado en una batalla interna que le impide ver a Ingrid como una persona independiente y libre, sino como una posesión que debe proteger a toda costa. Este patrón de pensamiento es común en muchas relaciones donde la inseguridad personal se proyecta hacia el otro, creando una distancia emocional, a menudo, una desconexión profunda. La celotipia es el espejo de las inseguridades no resueltas, las dudas sobre el propio valor y la incapacidad de ver en el otro algo más allá de una extensión de uno mismo. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias pasadas, nuestras heridas emocionales no sanadas y nuestros miedos irracionales pueden condicionar las relaciones presentes. La importancia de la terapia y la autoaceptación. Un punto crucial en la narrativa es el proceso terapéutico de Eder. La terapia cognitivo-conductual, TCC, se convierte en un espacio de confrontación con los pensamientos y creencias distorsionadas que mantenían a Eder prisionero de su miedo. Este proceso no solo lo ayuda a cuestionar y modificar sus pensamientos irracionales, sino que también lo conduce a un viaje hacia la autoaceptación, un paso necesario para cualquier transformación profunda. La capacidad de mirar hacia adentro y confrontar las partes oscuras de uno mismo es esencial para romper con los patrones destructivos que nos alejan de nuestra verdadera esencia. La TCC se convierte en una herramienta poderosa que, lejos de ser un simple alivio temporal, lo ayuda a reconstruir su identidad. A través de la reflexión y la observación consciente de sus pensamientos, Eder comienza a cuestionar las creencias que lo han limitado durante tanto tiempo. Se da cuenta de que los celos no solo son una respuesta a su miedo al abandono, sino también una manifestación de su falta de confianza en sí mismo. La terapia le permite entender que el camino hacia la paz interna comienza en el momento en que somos capaces de liberarnos de nuestras propias prisiones mentales. El perdón como proceso liberador. Un tema central de la historia es el perdón, no solo hacia Ingrid, sino hacia él mismo. El perdón es una de las fuerzas más poderosas que pueden liberarnos del peso de nuestro pasado y de las cargas emocionales que nos retienen. Sin embargo, perdonar no es un acto sencillo. Requiere vulnerabilidad, introspección, sobre todo, un profundo acto de amor propio. Eder tiene que aprender a perdonarse por sus inseguridades, por sus reacciones impulsivas, por sus momentos de egoísmo. Esta liberación no solo lo ayuda a dejar atrás sus miedos, sino que también le permite reconstruir la confianza con Ingrid y en él mismo. El perdón es una herramienta de sanación tanto para la relación como para la individualidad.
no significa olvidar o justificar las acciones, sino liberarse del resentimiento y la ira que nos mantienen atrapados en el dolor. En la historia, la reconciliación interna de Eder lo convierte en un hombre más fuerte, más compasivo y más consciente de sí mismo, lo que le permite restablecer su relación con Ingrid sobre una base de respeto mutuo y comprensión. La importancia de la relación consigo mismo. A lo largo de la historia, una de las lecciones más poderosas es que, para tener relaciones saludables con los demás, primero debemos tener una relación saludable con nosotros mismos. Eder comienza su viaje con la creencia de que su valor está determinado por la aprobación externa, ya sea la de Ingrid o de otros, pero a medida que avanza en su proceso terapéutico, se da cuenta de que la aceptación y el amor propio son fundamentales para superar cualquier desafío. Este despertar a la importancia de la autoaceptación es esencial no solo para la sanación de la relación con Ingrid, sino también para la sanación de su relación con él mismo. La capacidad de mirarse al espejo y decir estoy en paz conmigo mismo es un acto profundamente liberador. Y es esta paz interna la que se convierte en la base sólida sobre la que puede construir una relación verdadera, sana y duradera con los demás. El poder del cambio y el crecimiento continuo. El viaje de Eder no termina con la resolución de los problemas con Ingrid ni con la mejora de su autoestima. La historia enfatiza que el proceso de crecimiento personal es continuo. Cada etapa de la vida nos ofrece nuevos desafíos, pero si aprendemos a abordar esos desafíos con la misma disposición para sanar y aprender que Eder demuestra, podemos construir una vida más auténtica y equilibrada. Eder no ha alcanzado la perfección, pero ha alcanzado un nivel de autoconocimiento que le permite enfrentar las adversidades con sabiduría. La historia también invita a reflexionar sobre cómo nuestras relaciones, ya sean de pareja, familiares o incluso con amigos, no deben verse como un campo de batalla, sino como un espacio de crecimiento mutuo. La verdadera fuerza de una relación radica en la capacidad de ambos miembros para crecer juntos, para apoyarse mutuamente y para ser vulnerables sin temor a ser rechazados. Conclusión, es una historia profundamente humana sobre el poder del perdón, la autocomprensión y la superación. A través de la lucha de Eder con sus propios demonios, aprendemos que la sanación es un proceso largo y a menudo doloroso. Pero que el verdadero cambio solo es posible cuando nos enfrentamos a nuestras sombras con valentía y autenticidad. Eder y Ingrid, al final, no solo se reconcilian entre sí, sino que también se reconcilian con sus propios miedos y limitaciones. Y es en esa reconciliación donde radica el verdadero poder de la transformación, que no solo les permite sanar sus heridas pasadas, sino también abrazar un futuro lleno de esperanza y posibilidad. Es un recordatorio de que, aunque la vida nos ponga a prueba, siempre tenemos la capacidad de elegir el camino del crecimiento, la introspección y el amor propio, lo cual nos permite vivir con más plenitud y paz interior. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cuál es el conflicto principal que enfrenta Eder en la historia? El conflicto principal que enfrenta Eder es su lucha interna con los celos y la inseguridad, los cuales distorsionan su percepción de la realidad y afectan su relación con Ingrid. Su miedo al abandono lo lleva a desarrollar pensamientos irracionales que ponen en peligro su bienestar emocional y el de su familia. 2. ¿Cómo la terapia cognitivo-conductual, TCC, ayuda a Eder a superar sus celos? La TCC juega un papel crucial en la historia, ya que le permite a Eder identificar y cuestionar sus patrones de pensamiento negativos y distorsionados. A través de este proceso terapéutico, aprende a desafiar sus creencias irracionales sobre la relación con Ingrid y desarrolla una perspectiva más realista y saludable, lo que le ayuda a gestionar sus celos y mejorar su relación con ella. 3. ¿Qué rol juega Ingrid en el proceso de redención de Eder? Ingrid juega un rol importante en el proceso de redención de Eder, ya que es el motor que lo impulsa a cambiar. Aunque Eder inicialmente proyecta sus inseguridades sobre ella, Ingrid lo apoya en su proceso de transformación, mostrándole la importancia de la confianza mutua y el perdón en una relación. A lo largo de la historia, ella también se ve obligada a confrontar sus propios sentimientos y emociones, lo que contribuye al crecimiento de ambos. 4. ¿Cómo afectan los celos de Eder a su relación con Ingrid y su hijo? Los celos de Eder generan tensiones constantes en su relación con Ingrid, creando desconfianza y distorsionando su percepción de los hechos. Su obsesión por controlar situaciones y pensamientos irracionales afecta la estabilidad emocional de Ingrid y les impide tener una relación saludable. Además,
Su hijo también se ve afectado indirectamente, ya que el ambiente familiar se llena de inseguridad y conflicto, lo que lo impulsa a buscar una solución para sanar la dinámica familiar. 5. ¿Cuál es el mensaje central de la historia de El eco de los celos? ¿Una redención personal? El mensaje central de la historia es que el proceso de sanación personal es fundamental para mejorar las relaciones con los demás. A través de la autocomprensión, el perdón y la introspección, es posible superar los miedos y las inseguridades que nos impiden tener relaciones auténticas y saludables. La historia enfatiza que la redención no solo viene de resolver conflictos externos, sino de enfrentar nuestras sombras internas y tomar responsabilidad por nuestras emociones y comportamientos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.